Buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a exponer que mi grupo están conformados por mi persona, Fiorella Ártica y Kelly Paucar. Nuestro tema que nos ha tocado traducir es los avances de la criopreservación de congelación lenta de las células microencapsuladas. Bueno, como introducción, uno de los antecedentes que nosotros presentamos en este tema es el crecimiento de las terapias con células, que han sido fundamental para poder realizar la investigación. Entre ellas tenemos el correcto almacenamiento, el envío y la entrega de productos que tengan que ver netamente con células. Ahora, para ello también existen dos tipos de métodos que se están utilizando últimamente para la investigación de la conservación de las células de un método de congelación. Entre ellas tenemos la vitrificación y la criopreservación. Ahora, estos dos métodos pueden tener o causar daños de acuerdo al tipo de célula que vamos a manejar y también el producto o el soluto que se va a poder realizar para poder evitar los daños por frío. Ahora vamos a analizar en esta tabla que podemos observar aquí en la diapositiva las ventajas y desventajas de estos dos tipos de métodos que están utilizando para la congelación de células. Entre ellas tenemos la congelación lenta. Una de las ventajas que pueda destacar este tipo de método es las ventajas de las bajas concentraciones de CPA. Ahora, ¿qué es el CPA? Es un aditivo que proporciona que las células antes de ser congeladas puedan tener un proceso de supervivencia. Ahora, esto ayuda a la manipulación y al equipo en una posibilidad grande de volúmenes de almacenamiento sin que la célula pueda ser dañada, ¿no? Pero uno de los inconvenientes o desventajas que puede presentar este tipo de congelación lenta es la recreación de hielo a través de las muestras. Posibles daños, incluso que la aparición de hielo pueda dañar la estructura de la célula y de la misma manera cuando se pase por un proceso de descongelado también daña la célula, deshidratándola. Otro de los procesos que mencioné anteriormente es la vitrificación. Una de las ventajas es que se evita la creación de hielo, es decir, que la célula va a permanecer sin que sea dañada por los cristales de hielo, ya sea de manera muy pequeña o de manera grande, que puedan introducirse dentro de la célula o de la membrana celular. Ahora, una de sus ventajas es las altas cantidades de CPA, como le mencioné, que es el cioprotector o ciopreservante. Su toxicidad puede ser que las células sean alteradas y las relaciones de adición del complejo y la eliminación de protección de la infancia. Ahora, uno de los puntos importantes que tenemos que ver en estos estudios que se han realizado últimamente respecto a las células y las terapias de células es la lesión celular en congelación lenta, que es el principal método que hemos estudiado o que he mencionado. Ahora, para ello, la lesión por congelación lenta tiene que ver mucho con lo esencial que puede tener este tipo de célula. Ahora, esto va a ayudar a predecir o evitar la toxicidad del soluto y el uso para poder tener algún tipo de movimiento después de que sea el proceso de congelado. Es decir, como mencionan aquí, el cioprotector, que es el CPA, es un término acuñado para predecir cualquier aditivo que puede ser proporcionado a las células antes de la congelación. Es decir, el aditivo que nosotros vamos a utilizar tiene que ver mucho con el proceso de que vamos a tener final. Entonces, esto va a hacer que el CPA produzca una supervivencia después de la congelación. Es decir, que luego del proceso de congelado, la célula pueda seguir teniendo vida en el proceso de descongelado también, sin que tenga un proceso de deshidratación o sufra por un estrés osmótico. Ahora, esto también ayuda a que los mecanismos puedan dañar la viabilidad, puedan tener también la función esencial del crío, que sería la membrana celular, puedan dañarlas. Ahora, durante el proceso de congelación, la formación de cristales de hielo en las muestras no se pueden evitar. Es decir, si la congelación es demasiado lenta, en este caso como lo estamos estudiando, va a fomentar que las células tengan un proceso, una formación de cristales de hielo. Es decir, que va a dañar la membrana celular. Entonces, eso va a producir de que cuando sea un proceso de descongelación, también pase por un proceso de deshidratado y daño celular. Ahora,
Uno de los autores que mencionará este tipo de investigación que hemos realizado es la hipótesis según Mazur. Ahora, la hipótesis según Mazur existen dos. Una que tiene que ser congelado de manera rápida, que daña las células y la forma de intracelular residual agua genera agua. Y también la más lenta, que sería el proceso de deshidratado. Va a generar que las células se deshidraten. Ahora, eso es lo que mencionaba el autor, ¿no? Que tenemos que tener una concentración de cioprotector o ciopreservantes para poder controlar la fuente y el almacenamiento. Ahora, como podemos observar en la imagen, tenemos una relación de temperatura, función, en este caso que sería del CPA, el porcentaje de soluto que vamos a utilizar para poder cubrir la célula antes o después del congelamiento, y el porcentaje de óptimo que podemos realizar de que la célula no produzca daño. Ahora, si el proceso de congelado es demasiado lento, va a hacer que estas células se produzcan cristales de hielo, a comparación de que si es demasiado rápido también no va a producir cristales de hielo, pero tampoco la sobrevivencia de la célula. En el rango óptimo podemos observar que hay presencia de cristales de hielo, pero de manera muy baja, a comparación de que luego del proceso de deshidratado la célula sigue siendo la misma. También tenemos los pasos con un protocolo de congelación lenta. Podemos observar que la célula es sometida con el CPA, que sería el cioprotector o el ciopreservante, con respecto a la congelación, al inicio a una temperatura cero, a una temperatura de menos 20, y va bajando hasta 180 grados, menos 180 grados. Ahora, la producción de hielo empieza a partir del menos 60 grados, lo cual hace que este protocolo de congelación lenta pueda tener un equilibrio en el cual se genere la formación de hielos, de cristales de hielo. Ahora, para el proceso de descongelado, de acuerdo al tiempo, a los 40 minutos del proceso de descongelado, podemos observar que la célula ya no tiene cristales de hielo con respecto al tiempo y a la temperatura de 40 grados. Los pasos en un protocolo de congelación lenta. Ahora, los pasos en un protocolo de una congelación lenta, se ha estudiado uno de los solutos importantes, entre ellos, que es el DMSO, que es un líquido orgánico incoloro de fórmula química que tiene sulfóxido usado como solvente orgánico industrial a partir de 1940 como criopreservante, ahora que se está utilizando para las células. Ahora, la solución de CPA, que es el ciopreservante, es una de las variables que se está optimizando para mejorar los resultados del producto final, que sería la célula. Ahora, dado a ello, el más común es el dimetilsulfóxido, que es una relación de volumen-volumen del 5 a 12% en la mayoría de soluciones de CPA para evitar el tipo de daño. Por ejemplo, en la sangre del cordón ulagénico, las células protegidas son de una terapia aprobada por el FDA utilizando el MCDO. Ahora, lo malo de utilizar este tipo de soluto del DMSO es su toxicidad, y que también genera daños, que este solvente no se llega a retirar de manera completa en las células. Entonces, cuando luego del proceso de descongelado se pueda reutilizar nuevamente, vamos a tener aún presencia de este tipo de solventes. Uno de los factores importantes y que ha dado buenos resultados es la solución de DMSO con la sacarosa. Ahora, esto ayuda a la protección del hielo, que la célula no pueda producir cristales de hielo que puedan dañar la célula. El porcentaje que tuvo mayor óptimo fue el de DMSO, que es el 10%, y de sacarosa el 0.2 moles. En esta tabla podemos observar algunos agentes celulares impregnantes, que como le mencioné sería el glicerol, el metanol, el etanol, y que pueden funcionar de una manera con cioprotectores comunes como azúcares o polímeros. Entre los azúcares los más destacados son la sacarosa, la glucosa y la dextrosa. Ahora, los polímeros podrían ser el polietanol de lisol, el sicol,
Recientemente los estudios de los antioxidantes han sido utilizados, por ejemplo, uno de los más destacados son la catalasa y el ácido ascórbico. Las concentraciones implican bastante en la inclusión de los antioxidantes con respecto a los biopreservantes para la gama de las células, ¿no? Ahora, esto tiene que ver que la gama de las células que vamos a estudiar que se utilizan antioxidantes han sido los espermas, los embriones, los folículos, ahora, y también las plantas. Entre ellas tenemos las más destacadas, que esto va a poder evitar que los antioxidantes o las células puedan tener una oxidación lipídica, el daño al ADN, el daño a la estructura, la membrana celular. Esto es lo productivo que se está utilizando en los antioxidantes. Ahora, lo negativo de parte de los antioxidantes es que reduce la oxidación de oxígeno en la célula, puede generar también pequeñas cantidades de deshidratación, pero algo muy importante que se busca en el proceso de congelación es que evita casi el 100% del daño del choque por frío. Y también en el proceso de descongelado no hay tanto daño en las estructuras que se puede utilizar más adelante en la célula, como por ejemplo el esperma. Ahora, otro de los temas también que hemos podido analizar y estudiar respecto a este artículo es el uso de las proteínas en los citoprotectores. El uso de las proteínas ayuda a la disminución del hielo, pero no en todo tipo de células. Sobre todo no se está utilizando en las células madres. Uno de los importantes usos de las proteínas es el soluto de bovino. Ahora, esto ayuda a que la célula se estabilice, minimice la deshidratación, evite el exceso de soluto durante la congelación y también la toxicidad. Para ello va a tener que depender bastante de los procesos que se va a tomar en cuenta y de los parámetros que sería la temperatura y la condición de almacenamiento, un preprocesamiento o un proceso. Ahora, esto no solo, las células no se pueden utilizar, las células madres sobre todo, porque demuestra que el enfriamiento mejora la recuperación de las células después de las muestras del gran volumen de tejidos, pero también el solvente de las proteínas pueden dañar las estructuras. Uno de los ejemplos es el suero bovino fecal. Ahora, en la siguiente imagen está dividida en tres partes, que sería la letra A, B y C. Ahora, una de las importantes en la letra A es que las fracturas después del enfriamiento en la velocidad de menos 1 grado centígrado por minuto, hace que la ultraestructura resultante de la nucleación de hielo controlada, como podemos observar en estas gráficas de aquí. Ahora, en la figura número B, la selección de perlas de alginato son de 500 miligramos de diámetro que se describió en la figura 1 anteriormente, ¿no? Ahora, con respecto a la figura C, son los daños que se pueden producir por el frío, con los huecos de hielo que están dañando las células, como podemos observar aquí, son membranas que han sido dañadas por las moléculas de hielo o por las pequeñas fibras de hielo, generando un rompimiento celular. Ahora, la preparación de muestras con respecto a la congelación. Para las muestras, para seguir la velocidad de enfriamiento aplicada y reduce la variabilidad, se reconoce que las muestras deben ser previamente enfriadas alrededor de 0 a 4 centígrados antes de la congelación, es decir, que debe haber un pre-congelamiento. Ahora, luego de ello, la introducción de las muestras al congelador o a los congeladores va de acuerdo a la velocidad y también al crioprotector que se utiliza. Podrían conducir a diferentes velocidades de acuerdo a las teorías que ya se mencionó, como que es la de Musa, ya sea de manera rápida o de manera lenta. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que los crioprotectores pueden impregnar todas las células, ejerciendo su efecto protector en todas las muestras. A fin antes de enfriar la solución del crioprotector, deben estar en contacto con las muestras a larga suficiente para que los crioprotectores penetren a través de las células, al igual que con las muestras de refrigeración más grandes necesarias de periodo de expansión, de periodos largos, ¿no? De acuerdo al tipo de crioprotector que vamos a utilizar, va a depender bastante de qué tipo de periodo va a tener de descongelación, ya sean de periodos largos o cortos. Lo necesario es que este crioprotector pueda llegar a cubrir completamente la célula.
óptimo que se ha realizado en este estudio es que las muestras lleguen a 120 o 130 menos grados centígrados. Son tan viscosas debido a la alta concentración de preservantes en la solución restante, que permite el cambio de fase de muestra de estado vítreo. Ahora, esto va a permitir de que no se generen fibrosis de hielo y que dañen las células. Si el protocolo de enfriamiento electro se aplica con éxito, por debajo de las temperaturas de las muestras formarán mezclas solidificadas y una matriz de hielo. Ahora, si la temperatura en la que se produce este cambio se fase llamada temperatura de transición vítrea, depende de la concentración de soluto en las muestras. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la descongelación. Dice que el calentamiento de las células puede sufrir las mismas lesiones en el enfriamiento y eso forma los núcleos de hielo que se va formando durante el enfriado. También dice que podría crecer y causar daños mecánicos en las células. Algunos autores dicen que el calentamiento de las muestras enfriadas lentamente no es fácil de predecir al momento que es un rápido deshielo, sino también que ha sido favorecido con el fin de prevenir el crecimiento de cristales de hielo temido. Dice que la forma más utilizada para poder descongelar las muestras es por la parte inversión, que es un baño de agua que está a una temperatura de 37 grados Celsius. También dice que la descongelación en los vasos sanguíneos es homogéneo por el calentamiento de inducción de estas nanopartículas. La recuperación de las células después de la congelación es el tiempo de exposición en altas concentraciones que va con el SPA, que es el crioprotector o semiprotector, ¿ya? También que está en altas temperaturas bajo cero, que también podría ser perjudicial. También, como observamos acá en la imagen número 5, que dice el calentamiento de perfil experimentado durante el calentamiento de las cámaras de crioconservación cilíndrico de gran volumen. Los termopares están diferentes a capas de las vías que se puede observar. Hay un color negro, un medio gris claro y otro más oscuro. También dice la capa de biomasa en la parte inferior, que es el color negro, es la parte de la superficie de la biomasa del gris claro. También los tres equidistantes, aparte entre el inferior y el superior, después de una línea recta a través de esa parte más profunda de la muestra, que es el color gris más oscuro. En la sección A, que se puede observar acá, dice que es el calentamiento en el 80 grados Celsius del congelado, y en la parte B está en el menos 30 grados Celsius, que es el congelador, y también está en la parte C del menos 10 grados Celsius, con un control de congelador de velocidad que se ha podido realizar o se ha logrado en diferenciar en funciones celulares y en la recuperación de las células entre cada capa, demostrando con la consecuencia de la transferencia de calor y también por la homogeneidad en grandes volúmenes. También dice que la descongelación lenta puede producir menos daños estructurales en los tejidos y también que se relaciona con la conservación mejorada en las arterias. Ahora toca las células microencapsuladas de criopreservados. Dice que estas células se ajustan a una matriz de biocompatible del alginato, que está cubierto por una membrana semipermeable, tal como la polilisinasa, que dice que esta membrana se encuentra en la parte externa de la membrana, que como función tiene de proteger a las células internas que está dentro del sistema inmune del huésped. También dice lo que puede
lo que permite el trasplante de estos productos basados en células, como vemos en la figura 6. Mayormente su crioconservación es utilizado en la congelación lenta, pero todavía necesita más investigación para poder llegar a las clínicas. También dice que los diferentes mecanismos se han relacionado con la célula después del descongelamiento, que tiene como función en la criopreservación de las células de las microencapsuladas. La influencia de este matriz polémica en la formación extracelular de hielo o de la difusión del SPA o de la protección contra la apoptosis. Como observamos acá en el esquema, en la figura 6, es un esquema de procedimientos de microencapsulaciones. Dice que las células se suspendieron en agitano ultrapura para obtener una solución viscosa con densidad celulares variables dependiendo del tipo de célula. La suspensión de células se extrae por diferentes tecnologías de encapsulación, que puede ser por aire comprimido o cortado o también de chorro, ¿no? Mayormente se solidifica en el daño de cationes bivalentes, que puede ser como cloruro de calcio y entre otros. También las microcápsulas pueden causar directamente aplicaciones paraterapéuticas o recubiertas como moléculas policatiónicos, o también, como hablamos acá, la polilisinasa. El isolentes y la célula beta secretoras de la insulina. Bueno, las criopreservadores y criocapsulados se mostraron diferentes en comparación en la insulina en glucosa alta. También dice que es significantemente más baja en la alta de glucosa, y dice que tiene un cambio en el microencapsulado con el criopreservados isolentes. Fueron capaces de mantener la normoglucemia, que dice que esto se hizo un experimento a ratones que eran diabéticos, que ya se introducían la diabetes, y lo introdujeron la normoglucemia, que fue un periodo o duró durante 90 días. Como observamos acá en la imagen, que está constituido por A, B, C y D, esta imagen es la imagen número 7, que es el enfriamiento de los efectos del tipo D sobre la función celular después de las temperaturas de descongelación y nucleación del hielo. Como vemos en esta imagen, la A, B, C y D, dice que es la velocidad del enfriamiento lentamente de 0.5 o 1 grado Celsius sobre minutos, que se va demostrando las viabilidades superiores en términos de la secreción de las células feocromocitas en las ratas de microencapsulación. En la figura A y B se observa que el enfriamiento es más rápido y no impide el crecimiento del hielo dentro de la encapsulación, y que está aún alrededor del menos 8 grados Celsius, que el 1 grado Celsius por minutos. En la figura C dice que las tasas de enfriamiento va más lento, que está también a 0.5 o 1 grado Celsius por minuto. De calor menos latente se libera las células microencapsuladas o criopreservadores en comparaciones de células libres. También que se encuentra en la figura D, en la parte D. Dice algunos autores que las viabilidades celulares superiores en células microencapsuladas criopreservadas con aumento de agua no congelada dentro de la microencapsulación y el espacio intracelular, las células se van deshidratando durante el tiempo del enfriado. También hay otros estudios con microencapsulaciones
islotes de ratas, dice que va beneficiando la encapsulación alginato en la criopreservación de las muestras. Ahora también tenemos la figura número 8, que habla sobre la independencia de los tiempos de la carga de DMSO, que es un absoluto químico, que es un precongelado, que en la figura A se va obteniendo. En la figura A se va obteniendo una actividad y una membrana metálica, integrando con un 7.5% y también con un 10% de MnSO, que es un soluto químico. En esta concentración, la solución del SPA, que era un criopreservador, que podría aumentar la nucleación del hielo a través de la temperatura, que se va realizando de un menos 12.8 grados Celsius. También esta temperatura altera la estructura de la perla de alginato después de la descongelación. Como se observa en la imagen en el número 8, que es la evaluación de la MSC, que es un soluto químico del mono microencapsulado en perlas de alginato. El color verde y el color rojo son tinciones de la MSS del mono microencapsulado después de la descongelación, después de que se realizó durante 7 días, pero se hizo en 0 días, en 3 días y en 7 días. En el 0 días se hizo de un tiempo determinado de 45 minutos, en el día 3 se hizo también un determinado de 45 minutos y el día 7 se hizo 30 minutos. También con diferentes concentraciones del DMSO, que es el soluto químico, que se hizo también en diferentes concentraciones, del 10%, del 7.5% y del 5%. Y se vio que durante el día 7 de 30 minutos y el día 3, que fue 45 minutos, fue un intervalo de precarga, que la congelación se realizó utilizando esas concentraciones, que fue de 2.5, de 5, de 7.5 y de 10. Y fue mayormente que se vio el intervalo de carga de precongelación respectivo. En la imagen B observamos también la evaluación de la MSC, que es la mesequimales. Dice que de mono microencapsulado durante la congelación y la descongelación durante criomicroscopia. Dice que el valor de la temperatura de formación del hielo, la temperatura del DMSO, que es un soluto químico, va representando el intervalo de precargas de DMSO, del soluto químico, ¿no? También dice que el daño estructural de las perlas de alginato se eleva con un aumento de las temperaturas de la formación del hielo. Eso es lo que se puede observar en la imagen B. Ahora el diagrama esquemático de la cámara del hígado bioartificial. Ya, bueno, el efecto de congelación de todas las regiones que se observa, dice la figura 9, dice que el hígado microencapsulado esferoides proporciona soluciones de SPA, que va enfriamiento, almacenamiento y un protocolo de descongelación utilizando los crioviales. El enfriamiento similar y la rápida perfil de descongelación dice que se logró estudiar la solidificación del hielo progresivo, que se puede observar en la imagen B. También dice que la primera solidificado en el hígado esferoides microencapsulados en parte
inferior de crioviales, un número de células significantes fue mayor, viable y la función en comparación en la última solidificación en el día 3, que se puede observar en la imagen, ¿no? Bueno, este diagrama esquemático de cámara de hígado bioartificial dice que se observa la cámara del hígado bioartificial contenido por bolsas con esferoides de hígado microencapsulados de malla de nylon, permeables al medio del cultivo y al hielo, pero impermeables a los esferoides del hígado microencapsulado. Esta cámara dice que se enfrió de los bordes, como que se indica el color púrpura que está ahí en la imagen. También, y en el hielo se va desarrollando radicalmente con un aspecto de semicírculos centrales, que con esos semicírculos representa el área de solidificación al mismo tiempo, que está en la figura A. El relleno del biomasa está preparándose por la línea de los puntos negros. Ya, los mioblastos. Las concentraciones de DMSO para la conservación de células C2 y C12, secretoras de eritropoyetina microencapsuladas, después de una descongelación rápida, se determinó la reducción de eritropoyetina y la disminución del protocolo de enfriamiento. Mostró menos reducción de eritropoyetina en comparación con la conservación de C2 y C12 microencapsuladas. Además, las células microencapsuladas crioconservadas con DMSO al 10% pudieron mantener aumento de eritropoyetina en ratones trasplantados en competición con no crioconservados, células microencapsuladas, debido al procedimiento de simplicidad. Diversos autores concluyeron que la congelación lenta era superior a la vitrificación para la conservación de C2 y C12, secretoras microencapsuladas. Algunos expertos y direcciones futuras dieron algunas opiniones acerca de este trabajo, que dicen que la microencapsulación celular representa una tecnología prometedora para el tratamiento de diferentes enfermedades, pero sin embargo necesita mejoras adicionales para optimizar este procedimiento. En este sentido, hay varios aspectos en crioconservación que aún deben optimizarse para mejorar el resultado de las células y la encapsulación. La integridad para garantizar la reproductividad y calidad de los productos basados en las células. Por otro lado, la eliminación de DMSO parece imposible en este campo hasta ahora, ya que se han realizado diversos estudios en la crioconservación de congelación lenta de células microencapsuladas, dando buenos resultados. A continuación, se presentará unos pasos para el control de calidad de células microencapsuladas desde su evaluación hasta las clínicas. El primer paso se debe hacer una evaluación de función celular microencapsulada e integridad de las microcápsulas. Luego, hacer un seguimiento de las temperaturas durante el proceso de congelación y descongelación. El tercer paso sería la cuantificación de la función de las células microencapsuladas y mantenimiento de la integridad de los microencapsulados después de la descongelación y determinación del CPA residual después de la eliminación completa. Y el cuarto y último paso sería la capacitación de clínicos específicos con células microencapsuladas.
Como conclusión, la crioconservación de congelación lenta ha sido ampliamente estudiada y desarrollada durante los últimos años para la conservación de muchas células, tejidos de productos basados en células. En este sentido, las células microencapsuladas son los biosistemas que han sido ampliamente estudiados para ser crioconservados con el objetivo de proporcionar un banco de productos basado en células que facilitan el acceso de los pacientes a los tratamientos en una clínica lejos de los fabricantes. Aunque se han realizado muchos estudios con microencapsulado, células que muestran resultados exitosos. Hay muchos aspectos en la congelación lenta, procedimiento que debe optimizarse, como mencioné anteriormente, como la solución de CPA y la congelación y descongelación en el proceso. Por lo tanto, una investigación adicional de la congelación lenta en estos productos basados en células es necesario que esta tecnología alcance los objetivos deseados. Aquí también tenemos por último algunos reflejos que nos dice que actualmente la congelación lenta representa el método de almacenamiento más apropiado para las células microencapsuladas. La solución de CPA, la preparación de las muestras al enfriamiento, la descongelación y la eliminación de CPA deben ser cuidadosamente seleccionadas. El tercer punto, varios tipos de células microencapsuladas se han crioconservado con éxito en pequeños volúmenes. Y el cuarto punto, la crioconservación de grandes volúmenes de células microencapsuladas aún necesitan optimización. Esto sería todo, profesor, acerca de nuestro artículo. Y gracias. Gracias.